Para esta función de dos variables vamos a determinar si tiene puntos máximos, mínimos o puntos de silla. Comenzamos por encontrar las derivadas parciales de primer y segundo orden. Vamos con las de primer orden. Tenemos f de x, o sea, la derivada parcial de la función con respecto a la variable x. Recordemos que allí la otra variable, o sea la y, se comporta como una constante. Tenemos entonces la derivada de este término, que es 28x, la derivada de este término, que sería menos 6x al cuadrado, la derivada de este término sería 0, porque aquí no tenemos la x, todo esto es constante, y la derivada de este término con respecto a x sería más 4y. Tenemos entonces la primera derivada de la función con respecto a x. Vamos ahora con la derivada parcial con respecto a la variable y. Ahora la letra x es la que se comporta como constante. Comencemos. Derivada de este término sería 0, porque aquí no tenemos la y. Lo mismo sucede con este término, su derivada es 0. Llegamos a este, donde la derivada es 4y. Y para este último término, su derivada parcial con respecto a y es más 4x. Estas son las derivadas parciales de primer orden. Vamos ahora con las de segundo orden. Comenzamos con fxx, que significa la derivada parcial de esta fx nuevamente con respecto a x. Entonces aquí vamos a considerar la y como constante. Comenzamos con la derivada de 28x, que sería 28, y la derivada de este término, que sería menos 12x. Para el caso de 4y, su derivada es 0, porque aquí no tenemos la x, que es la variable que controla esta derivada de segundo orden. Vamos ahora con la derivada de fy nuevamente con respecto a y. Ahora la x será constante. Entonces tenemos derivada de 4y, que es 4, y la derivada de 4x, por ser un término constante, es 0. Nos queda por encontrar lo que es la derivada mixta o cruzada, fxy, que significa la derivada de fx con respecto a la variable y. O sea que la x se comporta como constante. Entonces la derivada de este término sería 0. Lo mismo sucede con este término, que no contiene la y, su derivada es 0. Y llegamos a este, donde la derivada parcial con respecto a y es 4. Recordemos que esta nos da lo mismo que si calculamos fyx. O sea, derivar esta con respecto a x. En ese caso, la derivada de esto es 0. Y la derivada de 4x nos da el mismo número 4. Por aquí escribimos las derivadas parciales que encontramos, las de primer orden y las de segundo orden. Y enseguida vamos a determinar dónde la función presenta puntos críticos. Y para ello, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 las primeras derivadas parciales. Tenemos entonces fx igual a 0, que sería 28x menos 6x cuadrado más 4y igual a 0. Una ecuación que podemos dividir a ambos lados entre 2 para hacerla más simple. Nos queda entonces 14x menos 3x al cuadrado más 2y igual a 0. Y esta ecuación la llamamos número 1. Ahora hacemos la otra condición, que es la otra derivada parcial de primer orden igualada a 0. Entonces tenemos 4y más
4x igual a 0. De aquí, por ejemplo, podríamos despejar la y de una vez. Entonces nos queda 4y igual a menos 4x. Despejando y, 4 está multiplicando, pasa a dividir al otro lado y nos queda y igual a menos x. Y esta ecuación la etiquetamos con el número 2. Llegamos a lo que se llama un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ahora nuestro problema es dar solución a este sistema de ecuaciones. Podemos hacer una sustitución. Sustituir esto que tenemos en la expresión 2 en la expresión 1. Entonces decimos, la expresión 2 se sustituye en la número 1. Es decir, donde está y, aquí vamos a reemplazar menos x. Nos queda 14x menos 3x al cuadrado más 2 por y, que se cambia o se sustituye por menos x, y todo esto igual a 0. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Tendremos 14x menos 3x al cuadrado. Aquí tenemos menos 2x igual a 0. Operamos términos semejantes. 14x menos 2x nos da 12x. Esto menos 3x al cuadrado igual a 0. Y aquí podemos resolver esta ecuación, que es cuadrática, por el método de factorización. Aquí podemos extraer factor común 3x, que es factor de 4 menos x, y todo esto igualado a 0. Como aquí tenemos multiplicación, podemos aplicar el teorema del factor nulo. Vamos a recordarlo rápidamente. Si a por b es igual a 0, entonces a es igual a 0 o b es igual a 0. Entonces allá lo que hacemos es igualar a 0 cada uno de los factores. 3x es igual a 0 o 4 menos x igual a 0. Y en cada caso despejamos x. Por acá x será igual a 0 dividido entre 3, que nos da 0. Y por acá, despejando x, nos da como resultado 4 positivo. Entonces tenemos los valores de x en los cuales la función tiene puntos críticos. Conociendo los valores de x, podemos encontrar entonces los valores de y aquí en la expresión 2. Resulta sencillo traer esos números acá para encontrar los correspondientes valores de y así conformar los puntos críticos de la función. Punto crítico 1 y punto crítico 2. El punto crítico 1 ocurre cuando x vale 0. Si acá traemos el valor x igual a 0, nos da y igual a 0. Allí tenemos el primer punto crítico, y el segundo ocurre cuando x vale 4. Si 4 lo traemos aquí, nos da y igual a menos 4. Entonces allí están los dos puntos críticos de la función. Sabiendo que la función tiene esos dos puntos críticos, nuestro problema ahora es clasificarlos en las categorías de máximo, mínimo o punto de silla. Y uno de los parámetros que nos ayuda a esa clasificación se llama el discriminante. Vamos entonces a determinar ese discriminante, que se simboliza con la letra D. Entonces D es igual a fxx, segunda derivada parcial de la función con respecto a x, por fyy, segunda derivada parcial de la función con respecto a y, menos la derivada parcial cruzada o mixta al cuadrado. Esa es la fórmula para encontrar el discriminante. Vamos a reemplazar cada uno de los componentes. fxx es 28 menos 12x, esto por fyy, que vale 4, menos fxy, que vale 4, y esto al cuadrado.
Aquí vamos a aplicar propiedad distributiva con ese 4. Tendremos D igual a 4 por 28, que es 112. 4 por menos 12x da menos 48x. Y aquí resolvemos esa potencia y nos da 16. Resolviendo la operación entre estos dos números, nos da como resultado 96 menos 48x. Y esto representa el discriminante. Bien, ahora lo que vamos a necesitar para la clasificación de los puntos críticos es la segunda derivada parcial de la función con respecto a x, que es 28 menos 12x, la segunda derivada parcial de la función con respecto a y, que tiene un valor fijo en 4, y el discriminante que nos acaba de dar 96 menos 48x. Ahora evaluamos cada uno de estos puntos críticos en estos tres parámetros. Veamos entonces. Comenzamos con el punto crítico 1, la pareja 0,0, y vamos a determinar el valor de fxx, el valor de fyy y el discriminante para este punto crítico. Entonces veamos. Lo que hacemos, por ejemplo, para fxx es tomar el valor x, que es 0. Si aquí x vale 0, nos da como resultado 28. Fyy permanece fijo en 4. Y el discriminante lo que hace es tomar el valor x, que es 0. Aquí, si x se reemplaza por 0, nos da como resultado para el discriminante 96. Tenemos entonces discriminante positivo y estos dos parámetros también positivos. Cuando esto sucede, tenemos que el punto crítico es clasificado como mínimo local. Entonces ya queda establecido qué clase de punto crítico es el número 1. Ahora hacemos lo mismo para el punto crítico 2, que es la pareja 4, menos 4. Veamos, fxx, venimos acá con el valor x, que es 4. Tenemos que menos 12 por 4 da menos 48. Entonces 28 menos 48 da como resultado menos 20. Fyy permanece otra vez fijo en 4. Y acá en el discriminante, si x toma el valor 4, entonces tenemos menos 48 por 4, que es menos 192. Y 96 menos 192 da como resultado menos 96. Entonces tenemos discriminante negativo, este parámetro negativo y este positivo. Entonces cuando esto sucede, tenemos que el punto crítico examinado es un punto de silla. Esto ocurre principalmente cuando el discriminante es negativo. Esta podría ser la respuesta al ejercicio, pues ya sabemos dónde la función presenta mínimo local y dónde tiene punto de silla. Pero queda más completa si entregamos como resultados los puntos espaciales, o sea las ternas x, y z. Para ese propósito tomamos la función original, que es la que nos va a entregar el valor de z. Entonces vamos con la pareja 0,0, x vale 0, y vale 0, reemplazamos acá y obtenemos z igual a 0. Entonces añadimos la tercera componente y ya tenemos el punto espacial, o sea el origen, la terna 0, 0, 0. Y hacemos lo mismo con el otro punto crítico.
si x vale 4 y y vale menos 4, aquí en toda la expresión obtenemos como resultado z igual a 64. Entonces este es el punto espacial donde la función está presentando punto de silla. Con esto damos por terminado el ejercicio. Tenemos para esta función sus puntos críticos ya clasificados.